Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 22 al cual me invitaron, el cual consiste en presentar 10 cactus con pocas espinas o sin ellas. Yo fui invitado por el canal de Tierra Verde, a quien le agradezco mucho y le mando un gran saludo. Y este reto fue creado por Luna Suculenta. Entonces voy a iniciar con el cactus número 1. El número 1 es este nopal de la cochinilla. Yo ya se los he mostrado en otras ocasiones. Este es originario de México, tolera la sequía. El sustrato debe de ser poroso, exposición de sol, el riego con cuidado. Y aquí he tenido un problema porque ha estado lloviendo y no me había percatado y ha recibido bastante lluvia. Y miren, las hojas ya se están poniendo amarillas, entonces voy a tener que resguardarlo porque se me está poniendo mal. Y quiero contarles algo. El fruto de esta belleza se llama tuna. Entonces nunca me había dado tantas flores y aquí está. Entonces aquí está la flor. Esta parte aquí se estira. La parte roja se cae cuando la flor ya cumplió su función. Y queda esto. De aquí es donde se forma la tuna. Y a diferencia de otras veces que esta parte se cae, miren, se está poniendo roja. Entonces no sé si por fin después de tanto tiempo me va a dar, porque tiende a ponerse un montón de florecitas aquí alrededor, así como aquí, miren, aquí lleva 4 y aquí se forma el fruto. Entonces si eso se da, va a ser una alegría y maravilla. Este es el cactus de la cochinilla. Vamos con el número 2. Como número 2 tenemos este Cephalocereus senilis, también llamada cabeza de viejo. Este lo acabo de regar, pero con este pues tiene que ser sustrato seco. El sustrato tiene que estar poroso. Este tiene que estar a exposición de luz total, pero a mí me ha dado un poco de miedo, entonces lo tengo bajo luz filtrada. Y miren, pues este está así, de ahí creció esta parte y ahora se fue esta de acá. Entonces estas pues realmente son como vellosidades, son espinas, pero fíjense que estas espinas, la función que tienen es protegerlo a él del frío. Sin embargo, pues sabemos que estos no son de frío, entonces no tenemos por qué tenerlo que exponerlo a este tipo de clima. Es atacado, yo creo que es cochinilla. Ahorita ha estado bien, casi no se ve, pero lo mantengo con jabón potásico porque se empiezan a salir unas como costritas adentro. Y este está bastante peludo porque no tenía tanto. Y miren cómo se ve aquí. Es que realmente va su nombre. Miren qué belleza. Vamos con el siguiente. Como número 3 tenemos este huesos de dragón, también llamado lechero asiático, porque este saca una savia lechosa, pero es que es una cantidad increíblemente grande y esto lo utiliza para poder defenderse de los depredadores. Por ende la savia es tóxica para ojos, piel, mucosa, entonces tenemos que tener cuidado con él. También lo llaman candelabro. A veces se le forma una franja como grisácea esta parte de aquí. Este está pequeño porque tuve que hacerle unos cortes ya que iba a hacer unos injertos mejor dicho, voy a hacer unos injertos para otro tipo de cactus. Pues exposición completa de sol, necesita cuidado con el riego cuando el sustrato esté seco y obviamente pues el sustrato tiene que estar poroso. Y este casi no tiene espinas, pero las que tiene ya son suficientes para causar un poco de daño.
Es una belleza. Y estaba más grande, les digo, pero es que hice unos cortes para poder trabajar con esos pedazos que corté. Vamos con el siguiente. Como número 4 tenemos este cactus lunar, o también llamado cactus japonés. Este es originario de América del Sur. No requiere luz directa del sol porque es delicado, entonces tiene que ser luz filtrada. Estos son injertados. Entonces aquí el sustrato poroso y regamos cuando el sustrato esté completamente seco. Tolera la sequía, entonces necesita mucha iluminación, como les mencionaba, pero filtrada. Este de aquí no tengo presente cómo se llama. Este tiene pocas espinas, este sí tiene, pero más que todo lo presento por este que está aquí. La función de esta técnica es que hay cactus, y no solo hacen este tipo, sino que hay cactus que sufren mucho de pudrición o de plagas cuando están directamente en el suelo. Entonces esta técnica ayuda a poder trabajar con ellos. De hecho, yo he visto muchas especies que son colocadas aquí. En ocasiones he visto que en vez de este utilizan el nopal, pero más que todo es este tipo que, como les digo, no tengo presente cuál es, pero en conjunto es el cactus lunar. Vamos con el siguiente. Como número 5 tenemos este Pherocactus emory o biznaga barril de Emory. Miren qué belleza. Es una belleza. Exposición completa de sol. Igual los mismos cuidados. Sustrato poroso. Y regar cuando esté completamente seco. Si mal no recuerdo, es originario de México. Tolera la sequía también. Y las espinas. La forma de las costillas. Y miren cómo están las espinas. Obviamente, desde mi punto de vista, tiene pocas espinas a diferencia de otros. Pero por eso lo voy a presentar. Vamos con el siguiente. El número 6 y último es este cactus serrucho. Este es tipo rastrero y colgante. Entonces lo más recomendable es tenerlo como colgante. Todavía lo tengo pequeño, pero de aquí a un tiempo tendré que ponerlo ya, como les digo, una maceta colgante. Con le hace daño la luz directa del sol, entonces tiene que ser bajo luz filtrada, pero tiene que ser mucha. Tiene espinas. Y por cierto que ahorita me acabo de hacer daño con una. Las tiene ahí pequeñitas, ahí están escondidas, o sea que hay que tener cuidado. Y creo que esas son las peores, las que no se ven, porque después cuesta retirarlas. Sustrato pues poroso, para que tenga buen drenaje, y regamos cuando esté completamente seco. En su estado adulto, que creo que conmigo lleva un año, eran esquejes, faltarán 2 o 3 años, da una flor preciosa, preciosa, pero tendré que esperar como 2 años para poder verla. Pero es una maravilla. Solo así, sin las hojas, es una belleza. Perdón, sin las flores, es una belleza. Estas son nuevas, por eso es que el tono del verde es distinto a que está aquí. Entonces es una maravilla. Entonces yo solo tengo porque, como les mencioné, tiene que tener pocas espinas o ninguna de ellas. Entonces estos son los que tienen pocas espinas de mi colección. Entonces solo voy a presentar 6. Y pues ahorita voy a ir a nominar algunos canales. Entonces, amigos, voy a invitar a unos canales para que participen en el reto si pues están interesados. Entonces,
Primero es el jardín de Mila. Fátima Jardinauta. Las plantas de Carmen. Inspiration by Lily. Como siempre decimos, esto pues no es obligación, entonces quienes deseen participar pues excelente. Y los que no puedan pues no hay ningún problema, amigos. La amistad siempre sigue. Raiza, hogar y estilo de vida. Suculenta Sandy 6716. Amelia y su jardín. Jardín de Klaus. Ceci Plantas. Brisa en el jardín. La jardinera feliz del Alto Desierto. Y creo que estos van a ser los últimos. Un mundo de plantas. Mi vida entre las plantas y más. Karinay en Moore. Y van 14. Voy a sacar solo más. Y aquí está. Marisa Carlos. Entonces aquí hay 15 a los que invito. No sé si ya participaron en este reto. Si ya lo hicieron, pues no hay ningún problema. Como les mencionaba, pues esto no es obligación, pues si desean participar es excelente, si no, no hay ningún problema. Entonces los invito a que visiten estos canales porque tienen contenido muy interesante. Y Tierra Verde, a quien le agradezco nuevamente por haberme invitado, y Luna Suculenta. No se van a arrepentir, amigos. Hasta luego.